Y uno de los primeros especialistas que hoy vamos a tener es Antonio Lozoya. Yo me fui dando cuenta con el tiempo que no era tan común que desde tan jovencito supiéramos a qué nos íbamos a dedicar. Ya después, ya que me dediqué yo a hacer, ayudar a adolescentes a decidir su profesión con el tema vocacional, me doy cuenta que yo desde los 13 años sabía que quería ser psicólogo. Y yo creo que más del 90% de las personas que entramos a psicología en determinado momento llegamos a pensar que por el simple hecho de ir a la escuela vamos a resolver situaciones personales. Y no, tenemos una crisis de espiritualidad tremenda. Ajá. Y cuando me refiero a esta crisis de espiritualidad, también me estoy refiriendo a la conexión con nosotros mismos. Bienvenidos a Líderes Podcast, soy Iván Lobo Herrera y entrevisto con los personajes más relevantes que mueven a Durango, que transforman vidas y que significan un papel relevante en la historia del propio Durango. Hoy tenemos que en este tercer episodio un invitado muy especial, y lo voy a mencionar así con mayúsculas, muy especial, porque vamos a cambiar un poco el matiz de los episodios anteriores que habíamos tenido de Líderes Podcast. Si bien estamos entrevistando a grandes líderes que han transformado las vidas en Durango, también vamos a incluir ya a esos personajes especialistas que de alguna manera también componen las vidas de los personajes de Durango. Y uno de los primeros especialistas que hoy vamos a tener es Antonio Lozoya, Toño Lozoya, o como lo conozcan ahora sí que en el argot, es un psicólogo experto en terapias de pareja. Finalmente ahorita nos va a comentar a grosso modo en qué es especialista, pero para nosotros es un enorme privilegio para Líderes Podcast tener a este destacado especialista en el tema de la salud mental, el cual es un placer tenerte con nosotros, Toño. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por estas bonitas palabras de introducción. Muchas gracias. Pues adelante. Toño, para romper un poquito, te puedo decir Toño, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, porque déjeme comentarlo. Antonio Lozoya es licenciado en psicología con maestro en ciencias por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con un corte humanista transpersonal, experiencia en la consulta clínica privada desde el año 2012. Ahorita nos va a explicar en qué consiste todo eso. Okay. Pero quisiera comentarte algo que me resulta muy anecdótico, Toño. La primera vez que yo acudí ahí a tu consultorio en calidad de paciente, me llamó mucho la atención que estaba un anuncio de Manuel Lozoya Cigarroa. Correcto. Y lo traigo a colación porque ¿quién no recuerda a ese brillante cronista, historiador de Durango, autor de las leyendas y relatos de Durango? Claro que sí. Que déjame decirte, Toño, fue mi primer libro. El primer libro que yo leí en primaria, porque en un concurso académico que venimos aquí a Durango, yo estaba en San Juan del Río, el entonces gobernador José Ramírez Gamero, en paz descanse, nos obsequió a todos los niños que representábamos a los municipios un paquete de 12 ejemplares de los libros de leyendas y relatos. Y la verdad es que yo crecí en primaria y secundaria con esos libros, y debo decirte que mis primeras noches de terror era escuchar las historias de Manuel Lozoya Cigarroa, que tengo entendido es que tú es tu abuelo paterno. Mi abuelo, sí. Paterno, sí. ¿Verdad? Paterno, así. Por parte de los Lozoya. Y sí, pues es publicidad justamente que tenemos ahí secreta para que se acerquen los pacientes y pregunten y entonces quieran seguir yendo, ¿no? Nos colgamos de la fama del abuelo. Y más anecdótico porque me decías que justo en el consultorio donde tú nos atiendes a tu servidor y a otros más, ahí se inspiró para escribir las leyendas y relatos de Durango. En efecto, es una maravilla, es algo que yo, la verdad, nunca me hubiera imaginado, y es algo que agradezco mucho a nivel familiar, a mi abuelo, que se hayan dado las cosas así, que en este momento esté pudiendo compartir transtemporalmente ese espacio donde yo hago mi arte, mi profesión, y donde él escribió muchas de sus leyendas. O sea, lo de personajes en Durango lo traes ya en la sangre, indudablemente. Qué amable, gracias. Pero se pudiera decir, Toño, que bueno, tu abuelo cronista, tu papá psicólogo, sí, tu mamá en la medicina,
Y obviamente, pues se podría decir que por eso tú decidiste estudiar psicología desde un principio. Seguramente. ¿Es así? ¿Por tener una familia ligada a la psicología o ligada al tema de la salud? Seguramente. En efecto, yo me fui dando cuenta con el tiempo que no era tan común que desde tan jovencito supiéramos a qué nos íbamos a dedicar. Ya después, ya que me dediqué yo a hacer, ayudar a adolescentes a decidir su profesión con el tema vocacional, me doy cuenta que yo desde los 13 años sabía que quería ser psicólogo. Me acuerdo mucho que ¿Desde los 13 años en secundaria? Así es, en secundaria. En secundaria, una maestra en segundo de secundaria nos pregunta que qué queremos ser. Y me agarró en curva la pregunta, pero me di cuenta que sabía. Y desde entonces ahí fue mi respuesta. Yo quiero ser psicólogo, quiero dedicarme a ser psicólogo clínico, a dar terapia. Entre otras cosas, por supuesto, pero esa era mi vocación y se fue dando, mira. Se tiene la creencia que ustedes los psicólogos adoptan esa profesión para resolver sus propias vidas. Yo creo que es una pregunta que exactamente dice, se me hace que ellos están más necesitados. Esa es la pregunta urbana que todo el mundo nos hacemos respecto a ustedes. Por supuesto, y tienen toda la razón. No se crean. La cuestión aquí es que, en efecto, conforme vamos descubriendo la vocación, y más en el periodo adolescente, nos encontramos con broncas fuertes. Y la psicología parece ser, la licenciatura en psicología parece ser una respuesta. Y yo creo que más del 90% de las personas que entramos a psicología en determinado momento llegamos a pensar que por el simple hecho de ir a la escuela vamos a resolver situaciones personales. Y no, pues, ¿no es así? Para nada, no. Es una invitación a que te voltees a ver a ti mismo. Por allí se dice que para poderse conocer y el verdadero conocimiento está en la capacidad de verdad que podemos asimilar de nosotros mismos. Entonces, yo creo que en efecto por ahí hay algo, siempre por ahí hay algo en cuanto a la elección vocacional, y cuando empiezas a ver temas de psicología, pues crees que te vas a curar de sencillamente ir. Después, cuando te das cuenta que para poder ser clínico obligadamente tienes que ir aparte a tu propio proceso, pues hay muchos brincan, ¿verdad? A ver, entonces, por lógica se podría pensar que ustedes al tratar la salud mental de las demás personas, de alguna manera tienen muy resuelta la vida de ustedes. No es así, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué dices que no? ¿No tienen problemas ustedes? Para nada. Somos seres perfectos. Digo, se me hace que estoy entrevistando a un médico, ¿verdad? Que ya existe Dios y lo siguen ellos. Tienes toda la razón. Para nada. Es importante entender la calidad humana de pues cualquier persona que atienda la salud de cualquier índole. Y bien, lo ideal en el psicólogo es que en efecto trabaje su propia historia, su propia personalidad, que se conozca bastante para poder ofrecer a los otros. Y de hecho, en muchas ocasiones lo que se tiene que hacer cuando te encuentras con una situación que no puedes trabajar, con la que todavía la herida está bastante abierta, lo más saludable, lo más adecuado y lo más profesional es uno reconocerlo y poderlo canalizar a un colega que tú sepas que puede ayudar a esta persona. Sí, eso sí lo he visto yo, ¿eh? Cuando realmente ellos dicen, este tema así no tendría el don, por decirlo así, elementos para trabajar. No de controlarlo, sino de no moderarlo. Claro. Y que esto se me pueda salir de control. Pero, por ejemplo, ahí, Toño, todo el mar de pensamientos, de energías, no sé cómo le llamen ustedes, de energías, yo lo traduciría así en términos muy claros de los problemas que nosotros vamos a confesarles a ustedes para que de alguna manera equilibren nuestros pensamientos, nuestra mente. Todo ese mar de problemas de los que ustedes escuchan cotidianamente, pues tarde o temprano podría decirse que se convierte en una carga emocional. ¿Cómo le hacen ustedes para equilibrar o para descargar todos esos rollos de mentes ajenas a ustedes? Por supuesto que esto implica técnica y profesionalismo. Hay que aprender a separar.
Yo recuerdo que desde niños nos explicaban mucho cuando vamos a la escuela que es importante poder poner atención en la escuela y enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y esa cuestión de enfoque el psicólogo la tiene que trabajar bien fuerte y tiene que aprender a generar esta disociación, podríamos llegarla a llamar, del profesional, el que está trabajando, el terapeuta y la persona. ¿Le llega a afectar los problemas de las personas? ¿Sí se llegan a, vamos a decirlo, a contagiar? Esto en psicoanálisis se hablaría de el fenómeno de transferencia contra transferencia. Por supuesto que cuando, como hablábamos, hay momentos, hay situaciones que el terapeuta puede no tener elaboradas, heridas que no tenga trabajadas, que le lleguen a activar reacciones que no puedan favorecer el proceso terapéutico de la persona. O que se proyecten en el paciente. Por supuesto, todo eso. ¿Sí sucede? Claro que sucede y es algo que el terapeuta tiene que tener bien claro, que tiene que aprender a monitorear y a partir de allí poder ir tomando las decisiones terapéuticas pertinentes, poder canalizar, poder parar el proceso, atender el propio proceso. Cuando algo se te dispara ahí en el paciente, ahí, ¿cómo descargan ustedes, Toño? ¿Cómo descargamos? Te checa ahí un tema y obviamente te hace choque. No, pues primero que nada es el monitoreo, el automonitoreo lo tienes que estar haciendo constantemente. La evaluación del propio estado mental, el conocerse a uno mismo y poder identificar, y cuando hay algo que uno no está pudiendo manejar, poder ir con un propio terapeuta, con un supervisor, alguien que le apoye, otro profesional de la salud que le esté asistiendo en ese sentido, otro terapeuta, el propio terapeuta. O sea, ustedes tienen también sus propios terapeutas. En efecto. O sea, podríamos decirle en algo, ustedes también tienen su propio loquero. Exactamente. Así ¿Ya de es. Cabecera o cuando ya ustedes de alguna manera generan shock con el paciente? Es importante que tengamos nuestra red en ese Porque sentido. nosotros pensamos que ustedes son perfectos. Qué bonito. Mentalmente están estables, ¿verdad? Podríamos decirlos, que son de las profesiones más estables que puede haber en este entorno. Aquí va a haber muchas opiniones y el deber ser, yo estaría de acuerdo con que fuera ese, ¿no? Sin embargo, hace un momento te comentaba la posición específica de la posibilidad de disociar a la persona del terapeuta. Y yo conozco excelentes terapeutas que no necesariamente se encuentran en el mejor momento de sus vidas, porque es como la parábola del payaso que hace reír, ¿no? En realidad, no en todo momento el payasito está feliz y contento. Y sin embargo, puede tener esa capacidad de tocar el alma humana y de poder hacer reír a pesar de su propia tristeza. El terapeuta puede tener esa capacidad. Aquí la cosa es que, en efecto, su vida no esté interfiriendo en los procesos. Y que si puede poner al servicio su vida para que el proceso funcione, pues adelante. Pero es justamente ahí ya me atrevería a decirlo, es un arte, es una cuestión muy particular y que cada terapeuta y que cada escuela tiene sus propios modelos para atender esta situación. Oye, Toño, ya que comento, bueno, no existía, que no sabía, no tenía conocimiento de la parábola del payasito, pero yo tengo muy presente una historia de un payasito en específico que lo vi en una entrevista, en un podcast precisamente. Una de las preguntas que le hicieron y se me quedó muy marcado, Toño. Decían, oye, ¿cuáles han sido así de todos los espectáculos que has dado? En el caso tuyo, las terapias, a donde has asistido, las fiestas que has tú cobrado. ¿Cuál ha sido alguna que te haya dejado algo profundo, una anécdota, una experiencia, una historia? Me dice, no, yo podía platicarte una historia terrible, me dice. Terrible, ¿eh? O sea, porque nosotros efectivamente pues tenemos que alegrar y provocarle felicidad a los niños, ¿verdad? A los niños y a los papás. Entonces tenemos ese concepto de payasos, ¿verdad? Decía, pero en una ocasión lo comento así rápido otra vez, nos invitaron, nos contrataron para una fiesta, no nos dijeron para qué.
Y cuando llegamos, lo primero que yo pregunto a la mamá, oiga, pues ¿qué vamos a festejar, verdad? Para hacer la temática y todo eso. Ahorita le comento. Entonces se retira el niño y le dice, es que mi niño tiene leucemia y ya le quedan muy pocos días de vida. Y dice el payasito, no hombre, no me lo hubiera dicho, ¿verdad? Entonces dice, ya no me pude enganchar, ya no me concentré. Le tumbó el show, entonces. Le tumbó el show. Y sí, efectivamente, me dice, ya a los pocos días me habla la mamá y me dice que efectivamente el niño ya murió. Yo a la fecha todavía lo sigo teniendo presente y es algo que me marcó. En el caso de ustedes, ¿ha tenido algunos casos, algunas situaciones que, ay, caray, eso no lo tenía yo bajo control? Suceden. La cuestión aquí es que creo que es justamente lo que entrenamos para trabajar. Este famoso dicho, ¿no? De espera lo mejor, pero está preparado para lo peor. Que en el caso de ustedes me imagino que es muy común, ¿no? Y trabajamos con cosas, pues, este tipo de temas, el acompañamiento en el duelo, las pérdidas, los finales. Es el pan de cada día, es el pan de cada día en la psicología. Por lo tanto, en los temas personales de pronto va a haber alguna situación que toca, pero se pueden hacer caminos. En este caso, pues el payasito no tuvo los recursos, no tuvo las herramientas, le pegó, no se le esperaba, no esperaba esta cuestión. Y yo creo que el terapeuta, justamente su estado mental y su postura es esperar eso, estar esperando que pueda ser una situación tremendamente grave. O sea, desde historias terribles. Es con ello con lo que se trabaja. Exactamente. Ustedes hablan mucho de espiritualidad y no precisamente de temas de religión. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo está tu relación con Dios? Chévere. Chévere. No todos los terapeutas ni todas las escuelas hablan de espiritualidad, ¿no? Toda la psicología la aborda de manera directa, por más relacionada que esté. Hay mucha discusión en ese sentido y por eso mismo en determinado momento a la propia psicología batalla para considerársele ciencia en algunos estratos, en algunas esferas de científicas. Pero justamente el título transpersonal que acuño en mi profesión tiene que ver con esto, con la concepción y la aceptación de una dimensión espiritual en el ser humano. Cuando me preguntas por mi relación con Dios, pues es un planteamiento que podría considerarse muy abierto, muy agnóstico. Realmente no pertenezco a una religión no propiamente. Pero existe un Dios para todas las religiones. Eso es lo interesante, ¿no? Pues que finalmente hay mucha guerra en ese sentido, pero ese es el punto, en el momento en el que podemos integrar a Dios o a los dioses o a algo, esa entidad que justamente la ciencia no puede ni negar ni aceptar. No hay forma en este momento, no hay capacidad científica para que se pueda decir que Dios existe, pero tampoco se puede negar. Entonces eso es lo maravilloso y esas son las líneas que se pueden aprovechar en la dimensión espiritual, que nos lleva a aspectos pues muy filosóficos del entendimiento y muy psicológicos de cómo está nuestra relación con Dios, pues cómo está nuestra relación con nosotros mismos, cómo está nuestra relación con la realidad que habitamos. Y pues de allí se desprende un montón de información y un montón de caminos para seguir. ¿Y tu relación con tu familia? Pues mi relación con mi familia es una cuestión que se elabora desde que estoy pequeñín. Como todas las familias, pues hasta en las mejores familias, esa es la frase, ¿no? Pero pues reina el amor, eso es lo principal. El amor que yo recibo de mi familia extendida, de mi familia nuclear, de mi familia de origen, puedo llamarlo incondicional. Y lo que yo ofrezco en ese sentido, pues va en ese mismo nivel. La incondicionalidad, el poder encontrar la posibilidad o la capacidad de amar incondicionalmente a los que decides amar, en este caso la familia, maravilloso. ¿Y los vínculos con los hijos?
Los vínculos con los hijos son una cuestión que se trabaja diariamente y que se trabaja a partir de esa incondicionalidad. Mi hija menor tiene 10 años, está justamente en la preadolescencia, y mi hija mayor tiene 18 años, propiamente adolescente, ¿no? Es una chulada poder compartir y empaparme de sus mundos, porque finalmente en muchos sentidos son quienes me permiten mantenerme vigente y poder continuar interactuando con personas de su edad, porque las brechas generacionales cada vez se acortan muchísimo más. Entonces, pues son mis maestras en un montón de niveles y en un montón de sentidos, y les agradezco, les hago un agradecimiento bien profundo a mis hijas. O sea, se podría decir que son una constante ejemplo de enseñanza permanente que te permite adaptarte aún así a los tiempos más actuales. Que me permite y me lo exigen, hijas, y muchas gracias. Oye, hablando de los entornos, Toño, ¿cómo percibes tú el ánimo social? ¿En qué nivel y en qué sentido? Porque pues se va a ver bien. O sea, ¿qué le duele a la sociedad? Me imagino que tú tienes un sinfín de pacientes y de dolencias. Pero en la sociedad, ¿qué le duele? Muchísimas cosas. Pero me pongo el título de transpersonal. Ándale. Porque creo que por allí tenemos una crisis de espiritualidad tremenda. Ajá. Y cuando me refiero a esta crisis de espiritualidad, también me estoy refiriendo a la conexión con nosotros mismos, a la búsqueda del ser, a poder ser responsables de lo que estamos viviendo. El hecho es que creo que lo que realmente más nos duele como sociedad es nuestra incapacidad de voltearnos a ver. Están sucediendo siempre un montón de situaciones en el nivel político, en el nivel económico. Ahorita, en este preciso momento, está un hervidero a nivel nacional, internacional y mundial que wow, en serio, hasta da emoción, de la bonita y de la no tan bonita, estar en este momento en la vida, ¿no? Pero siempre estamos señalando al otro. La presidencia, el gobierno, todo mundo tiene la culpa. Y nadie tiene la responsabilidad. Buen punto. Entonces, ¿qué es lo que nos duele? Aprender a hacernos responsables en un nivel profundo. Por eso diría yo en un nivel espiritual. Aceptarlo. Pero fíjate, a pesar de que todos traemos problemas y que entramos en crisis, no solamente económicas o financieras, sino emocionales, ¿por qué sigue habiendo tanta resistencia a ir con un psicólogo? Unos podemos decir, porque no traemos lana. Claro. Otros podemos decir, oye, yo no estoy loco, tengo problemas, pero no estoy loco. ¿Por qué todavía esa resistencia a ir con ustedes? A poder decir, oye, traigo medio zafado un tornillo, necesito que me lo ajustes. Voy a citar a una maestra de la facultad, a la maestra Pati Barra, que ante este tipo de cuestionamientos, ante estas situaciones, decía algo bien simple: por 5 poderosas razones. Y hacía así la mano. Estoy juntando los dedos de la mano para los que no están viendo. Miedo. Creo que es el tema del miedo. Esta incapacidad a desnudarnos frente a ustedes emocionalmente. Frente a nosotros es una parte. Yo creo que cuando una persona ya decidió ir al consultorio, ya se dio oportunidad de desnudarse un poquito a sí mismo. Claro, como lo acabo de mencionar, le echamos la culpa al otro, ¿no? En este caso el terapeuta, y todo el tabú social que eso implicaría. Pero la valentía que implica poder ir frente a otro y desnudarse también, confiar en el otro, sobre todo, pues son cuestiones que tienes que de una u otra manera haber trabajado aquí primero
para no echarle la culpa al otro si funciona o no, entendiendo que voy a hacerme responsable y que la persona que estoy eligiendo, la estoy eligiendo con toda conciencia de que es capaz de ayudarme. Porque estas cosas las vas a ver tú en el nivel intelectual, racional, vas a tomar referencias, vas a saber con quién vas, pero ahí viene lo transpersonal otra vez. Son cosas que se saben, que cuando ves a la persona, por más resistencia que traigas, de pronto algo hace clic y dices, me quedo y decido trabajar. Y ahí es donde ya quiero entrar en el punto toral de esta plática, Toño. Te comparto una experiencia personal, no la mamá de un amigo, no el papá de un amigo, una experiencia personal. Mi psicóloga, al cual le mando un saludo, ella sabe quién es. Me dice, oye, Iván, yo hasta aquí ya llegué. Yo ya te doy mi diagnóstico, te doy ya ahora sí que ya mis conclusiones. De aquí a allá yo considero que tienes que ir a otro lado para atender esta situación. Yo lo podía abordar, sí, pero no te la puedo resolver. Y ahí es donde yo te aconsejo que busques a tal persona. Por eso estoy frente a ti. Por recomendación de una psicóloga que dijo, mis alcances están hasta aquí. De aquí para allá sí es necesario que vayas con otro especialista en el tema de pareja. Y en ese sentido es donde te has hecho de una muy buena fama de recomendación, porque dicen, él los va a ajustar en un 2x3. Órale. Lo mío individual ya está ajustado, ya lo grupal y de pareja, eso ya no está a mi alcance, pero ahí te puedo recomendar un excelente especialista que se los va a ajustar de maravilla. Y ahí es donde uno, en la experiencia, yo la comparto, como seguro estoy que muchos de los que nos están escuchando y viendo se van a sentir identificados, que hablando ya en las relaciones de pareja, cuando uno decide ir a una terapia de pareja es porque ya entró en una crisis profunda. O ya se dio el rompimiento, o ya prácticamente la relación está destruida. Y es cuando de alguna manera nos damos cuenta que necesitamos, que todavía hay esa fuerza de amor y esa fuerza de voluntad para rescatar tal vez lo ya perdido. Podría decirse que es una cuestión hasta de fe. Pero nos damos cuenta cuando estamos frente a ustedes como los expertos que más allá sí de atender la relación de pareja hace falta la atención individual. Claro. Esa parte herida que en uno no ha sanado, se resiste o no se da cuenta y que eso lo transporta a la pareja como espejo. Y ahí es donde entramos ya en una parte crucial. En efecto, y esta temática de cómo están correlacionadas los procesos terapéuticos. El proceso individual es fundamental para conocerse, para atenderse, y la terapia de pareja suele servir mucho y finalmente va a recaer, más allá de los ajustes que se puedan dar dentro de la pareja, cuestiones con una cierta profundidad, porque por supuesto se genera estrategia, por supuesto se trabajan temas a nivel de pareja. Siempre que vamos un poco más profundo, vamos a recaer nuevamente en esas heridas individuales. Y entonces esto es un círculo de constante trabajo, donde el tema de pareja va a funcionar bien siempre y cuando yo pueda ser responsable de mi propia situación y yo esté bien consciente de por qué estoy en la pareja. Para yo poder estar en pareja, tengo que estar en conciencia de por qué estoy allí. Y para yo estar en conciencia de por qué estoy allí, pues tengo que haber caminado un caminito que muchas veces me brinco al decidir estar con una persona. Entonces voy con una persona a que me rescate, voy con una persona a depositar todo aquello que no quiero ver y lo hago con el enmascaramiento del enamoramiento. Me engaño
hasta que ya estoy en una relación a veces de muchísimos años. Y el poder voltear a ver eso, a veces la pareja es justamente quien me avisa que tengo que hacerlo diferente. ¿Es un espejo? Siempre. Siempre. El otro siempre será un espejo. Ajá. Esto lo plantea Freud a partir del mecanismo de la proyección, y lo plantean un montón de otras corrientes que hablarán de eso. El otro es un espejo. Y entonces la pareja pues va a ser uno de lujo, enorme, donde me voy a ver completito y donde me voy a ver con las luces que no me favorecen. Entonces, como estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, pues eso que no me gusta, que estoy viendo allá enfrente, Ajá. es tuyo, la estás regando, ¿no? Te choca a ti. Exacto. Porque te checa. Ahí está el famosísimo que al principio me molestaba mucho escucharlo, el porque lo que te choca, te checa. Pero es real. Tan real, Es real. Que por algo me incomodaba, ¿no? El Vox Populi de la psicología. Exactamente. Oye, te escuché, en una ocasión te escuché decir en una de las sesiones, la pareja suele fungir como escenario para lo no resuelto. Vuelvo a insistir. Háblame del niño herido. El niño herido. Todos lo traemos, ¿eh? Así es. Todos lo traemos. Así es. ¿Y cómo este niño herido afecta la relación de pareja? Nuevamente, redondeamos con la misma información, la importancia del proceso individual. El otro, al ser nuestro espejo, la pareja, al ser el espejo más próximo y más fidedigno de nosotros, va a reflejar las heridas más profundas sin que nos demos cuenta. La parte esta tan famosa del inconsciente humano, que también el psicoanálisis trabaja tanto. Y bien, desde la terapia sistémica se habla de que las heridas que tenemos como personas nos vinculan a los otros y en especial a la pareja, y se dice que elegimos a la pareja desde la herida, cuestión que es bastante gruesa de procesar, porque si nosotros entendemos que el amor es San Valentín, los corazoncitos y toda comercial. Esta belleza y todo esto, es esto bonito, sí, un amor muy comercial. Y entonces entramos en la relación con todo el punch del enamoramiento, la dopamina hasta el cielo, y la otra persona es perfecta. Y no nos damos cuenta de lo propio, no nos damos cuenta del conflicto, no nos damos cuenta a tiempo de que la otra persona, pues sí puede ser maravillosa, pero perfecta jamás. Bueno, ahí el debate constante de amar y enamorarse, ¿no? En efecto, conforme avanza el proceso, pues nos vamos a encontrar con que el enamoramiento pues es una fase. Sí, una fase. Pero no se puede ser permanente, ¿no? ¿Verdad? Para muchos podrá ser la clave de encontrar la forma de continuar enamorándose. Esa es, de hecho, una de mis propuestas terapéuticas. Pues creatividad, afecto, cariño. Esas van a ser las claves para encontrar las formas de enamorarnos. ¿Pero qué requiere? Pues requiere de voluntad. Muchísima voluntad, decisión. De disciplina y decisión, por supuesto. Más allá del romanticismo y del sentimiento. Ajá, los cuales tendrán que estar incluidos en esta revoltura para esta pócima de amor. Pero la realidad es que el enamoramiento en algún punto se puede acabar, y se va a acabar lo más seguro. Como la primera fase del encantamiento, el ¿no? Encantamiento. De todo es perfecto. En efecto. Y entonces yo digo, ok, eso terminó. Y esto comúnmente en relaciones jóvenes, que les voy a recomendar un libro que creo que servirá mucho para hacer este énfasis más grande. Se llama Amor Líquido, de Bogman. Hace una relación entre la forma en la que nos relacionamos y nos enamoramos y amamos con
las leyes de oferta y demanda, con cómo está la economía, cómo está el manejo del capital, el capitalismo. Es una, se me fue la palabra, pero una parábola, una revisión en ese sentido, y utiliza esta línea de pensamiento donde nos damos cuenta que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Cada vez es más difícil conectar con el otro y mantenernos conectados con el otro, porque tan pronto baja la dopamina, y hablaremos de las pantallas, ¿no? Y hablaremos de cómo toda la nueva forma de ser, todo el uso de las tecnologías está afectándonos sin que nos demos cuenta. ¿Como amenazas? En efecto, porque entonces nos vamos siendo incapaces de persistir en el tiempo y de sostener las cosas en el tiempo. Y entonces la cantidad de rupturas y de divorcios pues va en aumento de manera... Pues, ¿Cuáles son esas amenazas, Toño? Es esta parte. Creo ¿Las redes sociales en qué sentido? Las tecnologías en general, el uso y me refiero en general al uso de las pantallas. No lo estoy satanizando ni mucho menos. Ajá. Estoy hablando de el riesgo que implica y la responsabilidad que implica el consumo de cualquier cuestión que utilicemos. En este caso, creo yo que uno de los principales riesgos es justamente el uso de las tecnologías, las redes sociales y el cómo generamos una vida virtual tan o más intensa, aparentemente perfecta y más constante que nuestra realidad cara a cara, que nuestro trato en persona. Ya interactuamos con la pareja, a veces acostados en la misma cama, mandándonos mensaje. Y a ver a quién le cae eso, ¿no? Porque ya estamos allí y a veces hasta con el jueguito de que te mando el mensaje, pero de pronto ya es una cotidianidad de estarse comunicando de esa manera. O sea, relaciones digitales. Se volvió eso. ¿Así a ese extremo? Pues piénsenlo. Bueno, sí, sin mencionar que el tema de las redes sociales también es un grave riesgo, porque es un mundo y un universo de personas que conoces y de las cuales puedes tener comunicación y contacto. Digo, ya hablemos ya de ese tema, ya es muy aparte, pero en gran medida el tema de las relaciones, y yo le digo a título personal, el tema de relaciones, digo, de las redes sociales suele ser frustrante porque finalmente ves vidas perfectas y felicidades aparentes, claro, y relaciones estables, y ya cuando conoces las ya de cerca, tú dices, caray, entonces ¿dónde estaba lo mágico, verdad? Todo lo instagramiable lo subimos, ¿no? Todo lo que se ve bonito, lo que se ve bien. Y cuánta gente habla desde una globalidad de sí misma para ofrecerse en redes. Pues no es lo que se busca, ni siquiera era la intención original. Entonces habría que revolucionar mucho la forma en la que estamos consumiendo y en la que estamos generando nuestras formas virtuales. Pero ahí yo lo veo en el tema de los riesgos de los apegos, Toño, en las redes sociales. Tu pareja te deja de decir cosas bonitas y tú los buscas en el teléfono. ¿Por qué? Porque subes una foto, la gente empieza a darle likes, lo de menos son los likes, que los puedes medir en el grado de popularidad que pudieras tener. Pero ya cuando la gente ya te empieza a decir qué bonito, qué guapo, qué bonita te ves, y ya parece que llega a convertirse en una necesidad de aceptación, de reconocimiento, de admiración, etcétera. Claro. Y lo más común es decir, la culpa es de la pareja. Que ya no me dijo. Ya no me dijo. Claro. O sea, no es mi responsabilidad, ¿eh? La culpa es de mi pareja. Ya no me atendió, ya no me dijo, ya se le pasó ese enamoramiento donde yo era perfecta, mágica, divina. No me estoy proyectando, hablo. Él lo dijo, pero a todo mundo le va. Digo, hablo de mujer, o puede ser una mujer que hable del hombre. Por supuesto. O viceversa, o el hombre decir, mira, como tú me dejaste de atender, como tú me dejaste a veces hasta de servir, no quiero usar términos machistas. Cosificar en ningún nivel. Pues yo busqué por otro lado, ¿eh? Claro. Encontré obviamente en las redes sociales. Pues justamente esto hablar es lo de que responsabilidades habla, y culpas. Lo que habla justamente el libro, ¿no? De cómo pues cada vez sostenemos menos en el tiempo por este tipo de situaciones.
enamoramientos que duran menos, que son cada vez más buscados, porque la verdad es que la gente busca estar instagramiable, busca estar enamorada, busca estar en esos niveles, pero pues ¿qué es lo que está pasando, no? Los niveles dopaminérgicos se elevan de manera muy pronta con las gratificaciones que nos ofrecen las pantallas, las redes sociales. Pero se habla, ¿no? Se habla mucho de dopamina de mala calidad y lo entrecomillo. No sé si realmente a nivel nuclear, a nivel atómico, realmente estemos generando esta dopamina que no sea igual de buena, pero lo que sí se sabe es que el proceso en el que nosotros atendemos neurológicamente el placer está viéndose gravemente afectado por la cantidad de estímulos inmediatos que buscamos. Y esto también a nivel neurológico, pues nos está afectando hasta en el desarrollo cerebral. Se está viendo modificaciones ya a nivel cerebral, en el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal más propiamente. Y pues ya no sabemos la forma adecuada para mantenernos en estados de incomodidad. Y esto es bien importante, y es bien importante para con los chiquitines. La tolerancia a la frustración. Me frustro, sí, me voy, evito, corro. No, yo no merezco eso. Yo no quiero sentirme mal. Y hay mucho una cultura justamente relacionada a partir de la culpa, donde yo no quiero sentirme mal, pero, y si me siento mal, entonces estoy haciéndolo mal, entonces se me genera culpa y entonces me voy a evitar sentirme mal, sentir culpa, atendiendo la realidad de esto no lo merezco, entonces voy a buscar mi gratificación inmediata. Y cada vez eso va siendo de menor calidad. ¿Y de qué parece que estamos hablando? De adicción. ¿Y qué crees? Yo creo que en este momento, me atrevo a decirlo, más del 90% de las personas, y hasta se me cortó la voz, miren, que usamos esto, y me incluyo, sí, somos adictas. Sí, indudablemente. Y más a las redes sociales. ¿Y esto cómo nos está afectando en nuestros procesos de vida? No queremos voltearlo a ver, pero está sucediendo. Reconocimiento, admiración, necesito aceptación. Estarme fotografiando para que vean que estoy bien. Necesito convencerme a mí mismo de que estoy bien y estar activo en redes para estar bien, cuando pues el mundo es más interior que lo que estamos buscando exponer allí, ¿no? Y estamos siendo poco responsables con ello. Háblame del abandono desde la ira y el conflicto, ¿no? Porque parece ser que las discusiones de las parejas por los hábitos son muy comunes, pero hay un fondo. Los platos rotos, la pasta de dientes no instalada, la toalla húmeda, la mojada de la taza. O sea, finalmente son discusiones de hábitos. Que todos no sabemos. Pero ahí es donde viene la ira y conflictos. Si entendí tu planteamiento, hablas de cómo vamos acumulando situaciones, como se dice coloquialmente, llenando el buche de piedritas, ¿no? Y entonces... que se podían ser banales, ¿sí? O ambiguos. Pues muchas veces justamente llegamos con las quejas al consultorio de que es que no pone su ropa en su lugar, es que es un desorden, es que no lava los trastes, no ayuda en la casa, no cuida a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Sin género, ¿eh? Esto en serio llega de los dos lados así. Y entonces empezamos a indagar y nos damos cuenta que no estamos hablando de esas situaciones, sino de una ira acumulada por situaciones bien ajenas que muchísimas veces tendrá que ver con esas heridas infantiles que me vine brincando para estar en el mundo adulto, para estar en mi relación, a las que no atendí, que no volteé a ver y con las que le estoy echando la bronca al otro. ¿El abandono?
Por supuesto. Es crucial, ¿verdad? Estas heridas fundamentales que tanto también navegan ahí en redes sociales, ¿no? A partir de la teoría de los apegos, el planteamiento de la herida de abandono, cómo cada personalidad la va a venir a afrontar de maneras distintas, cómo cada individuo tiene que transitar de alguna manera estas heridas. Unos se anclan más y de unas u otras formas. Hay quien afronta el abandono buscando estar, buscando quedarse, aferrándose fuertemente. Y hay quien afronta el abandono sintiéndose al primer toque a la herida en cierto nivel de profundidad, sí, y correr, ¿no? Y me voy y yo no sé, yo te desconozco y me desconozco a mí mismo y me voy y me guardo. Y eso es relativamente saludable siempre y cuando utilice ese tiempo para voltearme a ver, no para huir. Yo siempre hago este planteamiento. Si te tienes que ir, vete, pero no te vayas nunca huyendo. Ya, buen punto. Puedes hacer una retirada estratégica, por supuesto. Y ahora sí que como en la guerra y en el amor, ¿no? Una pausa pactada. Ándale, una pausa para la salud, como los godines, ¿no? Y en efecto, es fundamental, pero pues en nuestra cultura eso es bien difícil. Como parejas mexicanas, duranguenses, ¿cuántos podemos decir tiempo? Me retiro, espérame, ya me enojé lo suficiente, ¿no? Ya llegué a mi nivel 3 de enojo, espérate, me alejo. No, más nos enganchamos y más nos agarramos y más nos neurotizamos allí. Cuando ya llegas al punto, o no sé si podría decirlo al extremo de piensa y haz lo que quieras, me vale madre, ¿eso ya es prácticamente un pretexto ya de huida? ¿O ya estás en el punto más álgido de la crisis? Cuando ya dices lo que tú digas y pienses acerca de mí, me vale madre. Hazle como quieras. Pues yo creo que tendrá que ver con la mamá de un amigo, personalidad. La personalidad de cada persona, porque pues habrá quien pueda llegar a tener este tipo de reacción en un nivel no tan álgido de la emoción y poder decir, poner pausa de esa manera, bloquearse de esa manera para protegerse, para evitar llegar a otros niveles. Y hay quien hace eso ya en el máximo nivel y que ahora sí va a buscar decidir definitivamente no regresar. Entonces, ahora sí que la variabilidad de las personalidades es muy amplia, pero creo que más que un pretexto, puede llegar a considerarse una defensa y puede llegar a ser saludable siempre y cuando lo hagamos con conciencia. No el decirle me vale madre lo que pienses, sino necesito un espacio, ¿no? Aunque es desde otro lugar tal vez lo que se dice, el mensaje es el mismo. Y poder aprender a, primero en mí, leer ese mensaje, saber qué es lo que necesito. No que tú veas que yo lo necesito, no yo herirte con lo que estoy diciendo, sino yo qué necesito hacer. ¿Cómo necesito atender esto? Porque sencillamente cuando un motor está sobrecalentado, va a fallar y puede romperse. Entonces hay que aprender a parar. Esa es una clave de vida bien importante, aprender a parar, a ponerle pausa a la vida que está buscando gratificación inmediata, que está buscando soluciones inmediatas. Y entonces generar estrategia para ver qué es lo que está sucediendo. Una pausa puede ser saludable, siempre y cuando no sea un pretexto. Bastante. Exacto, la recomiendo bastante. Y, claro está, hacerla consciente, acomodarla en su buen lugar para que no sea el pretexto de no estar, porque también eso sucede muchísimo. Sí, no tiene uno el valor de decir las cosas como son y no eres tú, soy yo. Digo, es muy común ahorita en el tema del mundial, ¿verdad? Había hasta una compañía cervecera sacaba mucho esos spots de que una pausa prolongada de, no sé, un mes, 10 días en lo que se acababa el mundial, ¿verdad? Oye, Toño, otra situación que a mí se me hace muy, muy curiosa, o sea, ¿cómo entenderla? A ver, ya vivimos juntos, somos felices, pero nos tenemos que casar. En ocasiones por presión hasta de la pareja.
Y luego nos casamos, boda, o de la anillo, familia, o de la familia y de los amigos o de la misma pareja. Y al final, pues bueno, ya llevamos tiempo juntos, vamos a casarnos, anillo, fiesta, y no duramos ni 2 meses. Y le sucede mucho a los famosos, ¿no? Eso nos damos cuenta, pues claro, con los amigos, familiares, pero en el mundo de la farándula sucede mucho esto. O sea, si ya estábamos bien, ¿para qué echarlo a perder? Se podría decir. Y aquí yo te preguntaría, ¿sería echarlo a perder al atender una situación social, la boda, el matrimonio? Pues no. En efecto. No. Lo echamos a perder a veces justamente... ¿Pero por qué pasa eso? Por, nuevamente, el cómo concebimos esta situación. Realmente creo yo que el miedo al compromiso a nivel pero ya existe el compromiso, por eso se viven juntos. El miedo al compromiso explícito. Nuestro mundo como seres humanos es bastante complejo. Y entre lo explícito y lo implícito, en serio son dimensiones bien diferentes. Tanto que ahí está. Tú lo has vivido y mucha gente que nos esté escuchando va a tener conocidos o haberlo vivido. El hecho de cuando le metemos el ingrediente del compromiso a nivel social, moral y legal, algo cambia. ¿Qué cambia? Pues lo que está cambiando es esas cosas que no estamos viendo, eso con lo que realmente no estábamos atendiendo, no estábamos de acuerdo a nivel inconsciente. Hay un montón de cuestiones morales que ni siquiera nos cuestionamos y damos por hecho. Y entonces cuando llegamos a un matrimonio después de años de haber estado viviendo en unión libre, por ejemplo, y se empiezan a presentar situaciones como que ya de pronto me doy cuenta que estás dejando la ropa fuera del lugar, pues volvemos a llegar a este punto donde no es la ropa, pero ¿qué es? ¿Qué es? Y vamos a tener que ir a buscar qué es, porque me lo preguntas de manera general y pues sí, miedo al compromiso. No. ¿Qué es ese miedo al compromiso? ¿Qué es esa situación que está haciendo que la pareja deje de funcionar? Porque sucede esto que planteas, pero en realidad en la dinámica de la vida y en la dinámica del mundo, pues puede ser el tema del que se matrimoniaron después de años, o puede ser que los hijos se fueron ya a la universidad, puede ser que cambiamos de trabajo, puede ser que decidimos estudiar algo, y cualquiera de esos movimientos puede generar un desequilibrio tal que la pareja entra en crisis. Pero Toño, el estar en pareja y vivir en pareja no es un compromiso como tal. No se me hace, o sea, decir, no es como, no choca eso. No será más un tema inconsciente de miedo a la libertad, a perder la libertad. Ese es el momento que ya me casé, ya estoy atado y ya no voy a ser libre. Ese es un estigma, el planteamiento que creo yo inconsciente, justamente. Claro que hay un compromiso al estar ya en pareja. Sí, a eso me refiero. Y la pregunta que yo te regresaría es, ¿tú crees que realmente no cambia el hecho de que una persona firme un papel? Las personas, pues, en la pareja firmen un papel. Pues yo te diría que si no se ocupa, ¿para qué firmarlo? Claro está. Yo te lo diría, ¿verdad? Ese es el planteamiento. Pero a lo mejor todos los escuchas femeninos van a decir, no, y masculinos, los que se quieren casar. Es insensible, ¿verdad? O sea, es insensible, ¿verdad? Sin embargo, a ver. La cuestión allí. El papel. Eso, pues. ¿Te garantiza felicidad duradera? Si uno jura ante Dios, y ahí sí yo me voy a proyectar, si uno jura ante Dios, amor eterno ante Dios, y a los meses te estás divorciando, el papel te va a garantizar la felicidad como para decir, oye, así estábamos bien. Yo creo que en la actualidad lo que uno busca al matrimoniarse no es garantizar su felicidad, sino garantizar de hecho cuestiones legales, cuestiones de seguridad social. Y hay que estar conscientes en la pareja cuando decide el matrimonio. Y hasta patrimoniales. Por supuesto, en todo ese sentido. Uh-huh. Y casarme es decidir ofrecerte eso o llegar a acuerdos legales de cómo te puedo ofrecer esto,
por escrito, por si me muero, por si lo que sea, yo te estoy ofreciendo esto. Yo creo que tendríamos que ver el matrimonio desde ese lugar, cuando estoy hablando de lo legal, ¿no? De lo civil. Cuando estamos hablando, porque los mezclamos, porque son dos matrimonios distintos, el que hacemos ante la iglesia y el que hacemos ante la ley, aunque los juntamos y decimos que son lo mismo, que estaría muy chido que pudiésemos plantearlos e integrarlos, pero la realidad es que ni nos damos cuenta que no es así. ¿Cuántas veces habían oído este planteamiento? Son matrimonios distintos, camellitos. Oye, y otro tema también muy común, que sea el psicólogo el que nos dé la razón. De quién es la culpa, cuál es la responsabilidad de uno, como si ustedes fueran el árbitro, ¿no? Que, a ver. Se busca eso. O no solamente el árbitro, Toño. Ustedes como mecánicos, como reparadores de parejas. O sea, ¿por qué dejarles o endilgarles la responsabilidad si lo que él dice, si él me dice que es mi culpa, va. Pero si me dice que este tema no es mío, yo no lo compro. Te friegas y tú eres quien va a tener que resolver. Dígale así. Exactamente. Díselo en mayúsculas. Pues la verdad es que el 90%, y la verdad es que me estoy yendo bajo, de las parejas, llegamos en ese sentido a que ustedes sean el árbitro. Exactamente. Y a señalarse el uno al otro, a que yo lo estoy haciendo bien. Es que ve cómo yo lo estoy haciendo bien. Y él lo está haciendo mal, ella lo está haciendo mal por esto y por el otro. Claro está que, pues, a media sesión uno para y dice, a ver, la cuestión aquí, el encuadre es no hay culpas, no estamos buscando responsables, no estamos buscando culpables. Aquí yo algo que suelo decirles es, aquí les aseguro que ambos tienen la verdad y ambos tienen la razón. Se los aseguro y se las obsequio de una vez, dense cuenta de ello. Ahora, la verdad no es absoluta y la razón la tiene cualquier ser humano que tenga la capacidad promedio a nivel mental. Se llama uso de razón y todos la tenemos. No quiere decir que uno esté en lo correcto y el otro no. Siempre va a haber matices y tenemos que aquí encontrarlos y tenemos que nuevamente aprender a hacernos responsables de lo que estamos viviendo. Toño, algunas conclusiones sobre tus teorías. No sé pedir afecto, pero sé aguantar vara. Pues un tema muy coloquial, realmente... Machista. Y machista, y lo voy a entrecomillar porque... pues también muy feminista, que bueno, aquí hay mucha extrapolación en ese sentido, pero yo he escuchado muchísimas mujeres entender eso. Esta postura que era tan contemplada para los varones, de mujeres que están aguantando una sarta de situaciones que no les son muy adecuadas, y aguanta porque eso es ser una buena mujer. Como también eso es ser un buen hombre. Por la educación que recibieron. Que recibimos, diría yo, a nivel cultural, porque no es que nuestros padres nos lo dicten nada más. Muchas veces estamos representando situaciones de heridas culturales, ni siquiera directamente familiares. Y esto es bien importante de ver. Idiosincrasias que nos están marcando, porque este planteamiento es tanto para hombres como para mujeres. Y comúnmente, en estos momentos de la actualidad, estamos teniendo unos discursos tan separatistas que es grave el mencionar un tema que pueda ser interpretado como machista o como feminista, porque entonces se van a salir ahí los temacheros, ¿no? Y van a salir las y feminazis, ¿no? Y van a no. El tema de la equidad de integración. El género, la discusión por los géneros. Integración, exactamente. Yo procuro invitar a que el discurso de género se utilice para jugar en otros espacios, pero en la pareja no de vencida. Procurar, ¿verdad?, evitar el uso de géneros. Aquí eliminar el tema de género lo más posible. Es imposible realmente, pero el dejarlo en un lugar muy lejos, porque
ahí es donde nos empezamos a encasillar, nos metemos a cajitas que nos corresponden y nos solemos perder mucho. Pero la liberación de los géneros es un tema que realmente está afectando mucho las relaciones de pareja. O sea, el tema es una parte medular de la problemática que viven las parejas. Y la clave allí y la propuesta terapéutica que propongo es justamente buscar ese desenfoque. No es que no sea importante, porque es interesantísimo, de hecho es maravilloso el tema de género y lo que se ha construido al respecto y alrededor, pero se ha vuelto bastante polar, está muy polarizado y terapéuticamente pues, no está ofreciendo mucho para sostener. Entonces, el desenfoque, el sencillo acto de desenfocar el género, y lo entrecomillo, sencillo acto porque así es como vivimos, ya va a permitir nuevos caminos para el individuo y para la pareja. Hay una frase muy tuya que a mí me, ¿cómo decirte? Me impresiona mucho y la voy a citar porque obviamente no es, ni siquiera la he podido memorizar. Hay personas que no quieren una relación de pareja. Quieren a alguien que anestesie su angustia para estar en la vida. Sopas, cabrón. Volvemos al tema de cómo responsabilizamos al otro de nuestras propias necesidades y cómo al brincarnos tanto conocimiento de nosotros mismos, tanto que tenemos que construir para poder habitarnos y para poder ofrecernos al otro. Y entonces lo que hago es, te utilizo como pretexto para estar en la vida. Porque la vida me duele tanto que no puedo estar solo. Que no puedo estar solo. Wow. Y esto, ojalá me estés escuchando, persona con la que trabajé el día de ayer, porque justamente ese era el planteamiento. Y si decido vivir por ella, me decía esta persona. ¿Vivir por ella? Vivir por ella, por esta otra persona, vivir por la pareja. En mi vida batallo mucho para encontrar sentido. Entonces, en ella encuentro sentido. Y es romántico y es bellísimo, pero parece que está saludable. Parece que está citando a Don Juan de Marco, ¿eh? Claro. Está citando a Don Juan de Marco, un romanticón, este personaje. Aparentemente fantasioso, ¿no? Que terminó contagiando al psicólogo, al terapeuta. En efecto. De amor. Porque eso claro que tiene matices de salud, y no lo niego, de ofrecimiento, de un amor muy completo. Pero en el momento en el que entendemos que la completitud en el ser humano es realmente inaccesible, tendremos que entender que no vamos a poder ofrecer ese todo para el otro, ni para nosotros mismos, y que lo más adecuado es buscar completarnos y buscar completarnos en el acompañamiento con el otro, no usar al otro de pretexto para estar en la vida. ¿No es más como un ideal, Toño? Digo, sin entrar en juicio o en cuestionamiento hacia él. ¿No es como aquella frase poética del Quijote? Dirás a mi incomparable Dulcinea que su caballero murió por acometer hazañas que lo hiciesen digno de poder llamarse suyo. ¡Qué belleza! Es una belleza, ¿no? En efecto. Yo creo que... Digo, ¿no es un ideal la Dulcinea? Por supuesto, eso son ideales. Y esto que estás planteando, esta idea de utilizar al otro para estar, pues es eso. Y es altamente poético y altamente bello. Muy romántico. ¿Qué tan responsable es? Exactamente. ¿Qué tan responsable es? Ese sería el meollo. ¿Y cómo puedo yo jugar este juego romántico haciéndome cargo de mí mismo? Cuando decido vivir por mí, para ofrecerte a ti. Cuando decido completarme a mí para ofrecerte. Este fundamento donde cuando viajas en un avión y te dicen que te pongas primero a ti la mascarilla. Y es tan utilizado, de hecho, en los últimos capítulos de Malcolm. Eso es lo que le dice Hal a sí mismo, ¿no?
Ponte primero tú tu mascarilla. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando no te pones la mascarilla primero? Se acaba el oxígeno, te desmayas y en lugar de poder ayudar al otro, a pesar de que tú seas tremendamente consistente, seas súper fuerte y todo lo que tú quieras, pues el oxígeno es nuestra kriptonita, ¿no? Si no tenemos oxígeno, no vamos a poder ayudar al otro. Necesitas atenderte a ti para poder ofrecerle al otro. Y este es un planteamiento muy individualista. Cabe aclarar, es muy distinto al egoísmo. Es bien interesante esta paradoja, esta parábola entre el egoísmo y el verdadero poder ofrecerle al otro. Es como la escena del Titanic, Toño. Ya se tenía que morir. Es decir, se tenía que hundir, no cabían los dos en el pedacito de madera. Planteamiento. Sí se tenía que morir, ¿sabes por qué? Ajá. Por el poder del guión. No hay bueno, claro, pero era la historia. Pero él tenía que morir. Yo vi que nosotros ya empezamos. Él podía estar hacia arriba de sobrepuesto de la. Empezamos a revisar ese tema y entonces criticamos la conducta. Sí, se tenía que morir. Pero ¿pudieron hacer otras cosas? Probablemente. O podía haber muerto ella si no cupieran los dos, ¿no? Pero él decidió que él muriera por ella, para que ella se salvara. Egoísmo, ideal, romanticismo. Y esa parte funciona mucho, por ejemplo, con los hijos. El poder ofrecerles a los hijos, cuando uno está consistente, cuando uno se está nutriendo a sí mismo, va a nutrir mejor a sus hijos. Pero en una situación límite, y esto lo digo yo doy mi vida por mis hijos. Justo, injusto, es mi idiosincrasia, lo que quieran. Es romántico, yo me siento capaz y seguro de que si la vida me pone en esa posición, mi forma de ponerme primero, y creo que tal vez tenga que ver a nivel biológico con supervivencia de la especie, ¿no? Ajá. Porque yo sé que les regalo mi lugar. Ya. Hablando del Quijote, Toño, dicen, el amor es como el Quijote. Obviamente no lo dijo él, ¿verdad? Cuando estás a punto de morir, recobra el juicio. De las innumerables casos que has tenido de parejas, ¿qué porcentaje se salva cuando está a punto de morir? La parte difícil es identificar cuándo se está a punto de morir en la pareja, porque la realidad es que por más que hagamos el empate del fin de la pareja con el fin de la vida, la realidad es que no es así. Por lo tanto, y atendiendo justamente este tema, hay que aprender a distinguir cuando la pareja quiere estar y es saludable que esté. Muchas parejas en ese fin y al sentir el fin reconocen su enorme deseo por estar. Pero ese deseo a veces es tremendamente dañino, porque se están haciendo muchísimo daño y están afectándose porque quieren estar, a veces utilizando como anestesia al otro justamente, y entonces ya ni me está sirviendo como anestesia, ya estoy en esa famosa zona de confort que me está haciendo muchísimo daño, y entonces ya decidimos que ya, pero cuando sienten el fin, entonces regresa la neurosis. Y ahí es donde uno como terapeuta tiene que aprender a distinguir, a hacer los planteamientos correspondientes para que se puedan tomar las decisiones más saludables. A veces ese fin es una necesidad de pausa nada más. Aléjense, atiéndalo. Por eso muchas separaciones funcionan, para poderse reencontrar con la pareja. ¿Como una reingeniería? Exacto. Qué bella palabra, exacto. Ya. Finalmente, Toño, si pudieras, para todos los que nos están escuchando, si pudieras darles una oración a todas aquellas relaciones de pareja que están en situaciones de crisis, a punto ya de tirar la toalla, o de alguna manera que apenas están empezando el tema de las discusiones,
A todos ellos que nos escuchan, ¿qué consejo, qué palabra, qué oración, qué frase les dirías tú? Ok, les voy a ofrecer una frase junguiana que utilizo. Y no tiene cobro de cita Muchísimo. Esta nos la regaló Carl Jung. Y es profundilla. Dice: lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma. Wow. Ahí, mastíquenla porque es una chulada. Transformación. ¿Qué es lo que estamos negando que nos tiene amarrados, que nos tiene en unas posiciones en las que realmente no necesariamente estamos de acuerdo? Y lo que aceptamos, lo que permitimos que sea, tiene la capacidad de transformarnos, de transmutarnos. Y esto aplica para lo individual, para lo laboral y por supuesto que para la pareja, no para lo familiar, para todo, pues. Toño, gracias por compartirnos parte de tu conocimiento, pero sobre todo por ilustrarnos, no solamente a tu servidor. Te puedo asegurar que hay muchas personas que nos van a estar viendo, que nos van a estar escuchando, que les va a checar muchas cosas, que les va a chocar muchas cosas, que se van a sentir identificados. Digo, no hicimos esto como traje a la medida, pero sabíamos perfectamente que todo esto iba a proyectar en buena medida y hacer ecos en las conciencias, primero individuales y luego de parejas. Porque es claro que fuera de este entorno, Toño, y en tu consultorio hay innumerables relaciones de parejas que están enfrentando desafíos, obstáculos, adversidades, incertidumbres, etc. Pero sin embargo siguen ahí, luchando por sobrevivir, por estar, por vivir. Claro. Por convivir unos a otros. Y por eso es que fue el propósito de hacer este podcast, de darle un giro. Sí, invitar a grandes personajes que nos compartan sus historias de vida, de éxito, sobre todo cómo le hicieron para llegar a donde están, a la cima, partiendo desde abajo, pero también con especialistas o referentes sociales como tú. Que ese cúmulo de experiencias, todos esos testimonios ahí guardados y obviamente la sapiencia del conocimiento para poder ser un guía y facilitador de la salud mental, finalmente puedas ayudar a muchas parejas a rescatarse, ¿verdad? O a reingeniarse. Toño, muy complacido por platicar contigo y seguro estoy que todos los que nos están viendo y escuchando les va a quedar, no sé si llamarlo conocimiento, pero les va a quedar en sus conciencias y reflexiones. Por el contrario, te agradezco mucho la invitación. Agradecer mucho a tu audiencia, que en esta ocasión va a ser nuestra. Muchísimas gracias y pues ha sido un verdadero placer. El placer ha sido de nosotros. Muchas gracias, Toño.